Copiar a Superman Hush parecía una jugada imposible de fallar, pero City Toys acaba de entrar en uno de sus terrenos más complicados. De un lado, Superman 117 de Mafex, con una figura que por años se ha mantenido como una de las versiones más queridas del Hombre de Acero, frente a su versión de City Toys, con una alternativa mucho más accesible, que sorprende con algunos apartados, pero también deja una pregunta difícil de ignorar. Porque copiar al molde puede ser una cosa, pero capturar a Superman es algo muy diferente. En este video vamos a descubrir si City Toys realmente logra estar a la altura del original, o si al intentar copiarlo todo termina dejando atrás lo más importante. En empaque, ambas marcas presentan a Superman Hush de formas completamente distintas. Mafex mantiene el diseño clásico de la línea, con una caja amplia, ventana frontal, logos oficiales y una parte trasera con imágenes promocionales, poses sugeridas y accesorios incluidos. City Toys, en cambio, apuesta por una presentación mucho más simple y compacta. Una caja sencilla en su máxima expresión, con una ventana frontal donde vemos la figura, la palabra Hush, el número 117 y el logo de la marca. En la parte trasera no tenemos imágenes promocionales ni referencias de poses, dejando claro que esta vez City Toys buscó pasar más desapercibido y alejarse de elementos oficiales para evitar problemas de copyright. Ahora vamos con los detalles en escultura y pintura, donde empiezan a notarse las verdaderas diferencias entre ambas versiones de Superman. La versión de Mafex presenta un excelente trabajo de esculpido, con un rostro que captura la esencia de Superman. Vemos también los músculos aquí con buenas proporciones, pliegues en el uniforme, muy bien detallado el abdomen, el cinturón y los músculos bien esculpidos en las piernas, además de los detalles en las botas. En el caso de City Toys, como ya no es sorpresa y se agradece, replican muy bien el molde de Mafex. Tenemos aquí las mismas proporciones y el mismo detalle en los músculos, incluso los pliegues que ya mencionábamos los lograron replicar. Esta pieza tiene una característica especial y es que el pecho está separado del abdomen, son piezas diferentes para poder entre ellos meter la capa. Entonces esta pieza es independiente del tórax y asimismo lo lograron en la versión de City Toys, ya que de esta forma no tomaron el molde del pecho de otra figura, sino hicieron exactamente la copia a partir del Superman de Mafex. En otra parte donde sí se diferencian mucho y desde entrada lo menciono es en los rostros. Podemos ver aquí en la comparativa que no logran capturar la esencia de Superman, se pierde mucho la definición del personaje, quizás es un tema más de la pintura que del esculpido, pero no se logra ver a Superman y la diferencia es notable. Vemos aquí por ejemplo en el rostro que la nariz está un poco más ancha y esta parte de la línea entre las cejas que está dibujada. Eso hace que no se sienta el Superman que vemos en Mafex, porque ya al detallar la versión de Mafex vemos que aquí no tienen dibujadas esas líneas, fíjense que aquí eso no ocurre, y la nariz está mejor perfilada. Esos son como los dos puntos que hace que no se sientan igual entre ambas versiones. Otro punto donde se diferencian es en el abdomen. Aquí tenemos un abdomen en 4K con muy buena definición de los músculos y es algo que no ocurre en la versión de City Toys, donde se pierde definición y parece pues de menor calidad. Hemos mencionado que a la hora de clonar esto puede ocurrir, pero aquí se siente un poco de más. Y eso lo conecto un poco con el tema de la ingle. Fíjense que a pesar de que es el mismo molde, la versión de City Toys se ve un poco deforme, como que se abre hacia la parte del cinturón. Y esto pienso que es más porque realmente no usaron el mismo abdomen de la versión de Mafex, sino que tomaron el molde que ya tenían, por ejemplo, de Batman, que me parece que es mucho más coherente el esculpido entre estas dos versiones. Y pues bueno, la fábrica City Toys tendría que ahorrarse un poco de proceso, pero en este caso era importante clonar también el abdomen porque no es el mismo de Batman y se ve que es un poco más estrecho en la parte hacia el cinturón, lo que hace que no se deforme la parte de la ingle, así que ahí hay una gran diferencia. Por otro lado, en la parte de la espalda sí notamos un excelente trabajo de esculpido. Aquí sí City Toys clonó bastante bien y en alta definición los músculos de la espalda. Entonces aquí sí lograron ese nivel de definición que les hizo falta en el abdomen y en otras partes del cuerpo. Y por el frente, que también tienen el mismo nivel de detalle y esculpido. Aquí lo que es la parte superior de la pierna sí logran tener exactamente la misma versión de la misma pieza de las piernas. Y aquí se nota que tuvieron que clonar de nuevo muy bien la versión de Superman, así que logran una copia adecuada del personaje, pero con puntos clave que deberían haber sido mejor, que no alcanzan a llegar al nivel de Mafex.
En cuanto a la pintura, ambas versiones presentan la paleta de colores característica de Superman. Vemos una sutil diferencia en la tonalidad en la versión de City Toys en general. El azul es un poco más oscuro que en la versión de Mafex, es sutil, quizás en cámara no se nota tanto, en persona se nota un poco más. Y lo mismo ocurre con el amarillo acá en el símbolo, este se siente un poco más oscuro que en la versión de Mafex. Y con el rojo, aquí también se siente un rojo más oscuro que en la versión de Mafex. Por eso en general la pintura que usaron en la versión de City Toys es un poco más opaca que la versión de Mafex. También vemos aquí en el cinturón, bueno, aquí ya tenemos errores de aplicación de pintura, pero fíjense que en Mafex también ocurre, entonces ahí vale, van uno a uno en ese sentido. Vemos aquí las piernas lo mismo, están bien aplicada la pintura, no hay errores y la tonalidad solo cambia a ser un poco más oscura en City Toys. Y en las botas también se nota, quizás aquí en cámara sí se ve un rojo más claro y un rojo más oscuro. También vemos un trabajo de sombras, es sutil pero existe en ambas versiones. Aquí el abdomen puede que en cámara se vea más definido, quizás es por esa combinación entre esculpido y pintura. Y aquí sí trataron de hacer el trabajo de sombras, pero pues ya no es suficiente para igualar esta pieza. Pero en general logran un buen set de colores para representar a Superman. En acabados, la aplicación de barniz mate en City Toys brilla por su ausencia. Al no tener este barniz, la figura refleja mucho la luz y eso hace que no se vea bien en el display. En cambio, la versión de Mafex sí presenta esa aplicación de barniz mate general y eso le da un aspecto de figura premium de colección que tanto buscamos. Se entiende que City Toys no hace la aplicación de barniz mate para economizar en la figura, pero en este aspecto sí marca una gran diferencia entre ambas versiones. Así que si quieres ver el proceso para llevar a este Superman a otro nivel, aplicando de manera correcta el barniz en el cuerpo y sobre todo protegiendo la capa, apóyame con tu like y comenta en este video. Y pronto haré un video custom dedicado a subir el nivel de Superman. En cuanto a la calidad del plástico en mano, sí hay una diferencia entre Mafex y City Toys, pero es mínima. Realmente City Toys ha logrado estandarizar muy bien la calidad de sus plásticos. Se siente sólido, se siente bien y próximo a lo que podemos tener en Mafex. También las figuras son sólidas, fíjense que la City Toys la podemos mover y no tiene puntos de articulación flojos y en ese aspecto también han mejorado su control de calidad. Un tema que siempre menciono es aquí los puntos de articulación con esos taches metálicos que se ven, a diferencia de Mafex que están muy bien ocultos, porque seguro que aquí dentro hay ese tipo de taches, pero en City Toys no los logran ocultar, a diferencia de lo que logra Mafex. Entonces en general tenemos una figura que en cuanto a los materiales se aproxima mucho, pero que sí le faltó el tema del barniz mate para llegar a un nivel más cercano a Mafex. Y esto no podría ser una comparativa de Superman si no hablamos de las capas. La versión de Mafex presenta una tela muy buena, satinada, un poco elástica, y aquí en la parte de atrás tenemos el símbolo muy bien definido. Este Superman es la versión del restock, el primer restock que hubo, y la diferencia creo que está en este símbolo solamente. Si alguien tiene la versión 1, en comentarios puede dejarnos cuáles son las otras diferencias. Esta versión 2 mejora o hace más detalle en el símbolo de la capa y pues se nota que está mejor trabajado en general. Esta capa presenta dos puntos de articulación laterales que empiezan desde aquí, como ya lo mencionábamos, hasta la punta. Algo que se puede criticar incluso desde esta figura es que faltó el alambre en la parte de abajo, cosa que por ejemplo la figura de Magneto de Mafex lo tiene y eso nos permite mejores poses. Sin embargo, aquí el alambre es muy bueno y resiste bien la capa. Fíjense que si posamos de manera elevada lo sostiene bien, pero al tener un alambre extra aquí podríamos haber tenido mejor control de la misma. En el caso de City Toys también logramos un buen resultado. El material se siente incluso mejor, se siente una tela un poco más gruesa en general. No es tan elástica, pero la siento más consistente que la versión de Mafex. Sin que esta sea mala, esta se siente de mejor calidad. Quizás también porque es una tela más reciente, entonces la tela también se siente como más nueva. El alambre también es similar, aunque es un poco más delgado. Tiene la misma resistencia, fíjense que soporta bien. Y el símbolo también está mejor definido. Fíjense que la tela brilla un poco más aquí. Se siente como más de mejor calidad en City Toys, pero bueno, aquí el tema está más como en lo nuevo que está la tela en la versión de City Toys. Entonces la capa en Mafex y City Toys es bastante buena.
y City Toys logra una muy buena definición. En medidas, la capa del Superman de Mafex desde el pecho hasta la punta mide aproximadamente 15 centímetros y la versión de City Toys mide aproximadamente 14 centímetros. Aquí City Toys destaca por la calidad de sus materiales y que le da un aspecto mucho más cuidado, dándonos una diferencia de 1 centímetro entre la capa de Mafex y la de City Toys, pero logrando una muy buena calidad en ambas versiones. Continuando con la escala, Superman Hush mantiene una presencia bastante cómoda dentro del formato 1:12. Cuando lo ponemos junto a figuras de City Toys como Batman 126 y Daredevil de traje negro, la figura encaja muy bien con la línea. No se siente fuera de lugar, manteniendo una proporción bastante coherente para compartir vitrina con otros personajes de la marca. Luego, al ponerlo junto a Omni-Man de Sumrick, Batman Hush 105 de Mafex o el Joker de Mafex, también logra integrarse bien con figuras de otras líneas. Aquí Superman conserva una presencia fuerte, pero sin romper la escala general del conjunto. Y en esta entrega, City Toys vuelve a demostrar algo que ya maneja bastante bien: respetar la escala de la figura original. Ambas versiones cuentan con una altura aproximada de 16 centímetros, una medida bastante correcta para Superman dentro de esta línea, especialmente si buscamos que funcione tanto con figuras de City Toys como con piezas originales de Mafex. Continuando con los accesorios, vamos a ver con qué viene cada una de estas versiones de Superman. La versión de Mafex cuenta con un blister, donde tenemos la figura junto con 4 pares de manos además de los puños, efectos de hiedra venenosa para los brazos y una para el cuello, puño adicional para Batman con anillo de kriptonita. Esta versión está pensada para el Batman Hush 105 de traje azul, rostro neutro base que viene con la figura, que tiene un buen esculpido y definición, y rostro enojado con los dientes apretados y listo para usar su visión de calor. Además, Mafex siempre incluye una base. Para la versión de City Toys contamos también con un blister, donde tenemos la figura, 4 pares de manos además de los puños, 3 efectos de hiedra venenosa para los brazos y una para el cuello. También tiene un puño adicional para Batman con anillo de kriptonita, solo que esta versión está pensada para el Batman 125 de traje negro de City Toys. Rostro neutro base que viene con la figura, y desde aquí se ve el bajón de calidad por parte de la marca. Este rostro no tiene un buen esculpido y tampoco una buena aplicación de pintura. Vemos aquí en el cuello también algunos errores extraños, quizás en el esculpido o en la pintura, y en general no captura la esencia de Superman. Podríamos pensar que este es un tema solo de esta copia, pero incluso yo tengo otra versión de Superman de City Toys, y dentro de los dos, esta con la que estamos haciendo el review está mucho mejor. Aquí vemos errores de aplicación de pintura mucho más notables en el mentón, e incluso la nariz está un poco más ancha. Así que esta vez City Toys no logra capturar la esencia de Superman, y sorprende porque también habían ya hecho el rostro para Bruce en el Batman 105 de traje azul, y aquí sí lograron una buena definición. No es perfecto, pero para el nivel de City Toys está bastante bueno. Ese mismo nivel no lo lograron en esta versión de Superman. Rostro enojado con los dientes apretados y listo para usar su visión de calor. En este rostro también vemos muchos errores en la impresión de los ojos, y también se pierde mucha definición en los dientes. Y finalmente, rostro sonriendo, que es exclusivo de City Toys. En este caso, la marca escuchó a la comunidad, que tanto estaba pidiendo un rostro sonriente para Superman. En este caso lograron un mejor esculpido y una mejor definición. Tiene algunos errores de pintura, pero definitivamente es mucho mejor que sus otros rostros. Y City Toys también incluye una base. Muy bien, y ahora vamos a comparar algunos accesorios específicos. Empezamos por los efectos de hiedra venenosa. En ambos casos el esculpido y la definición es casi el mismo. Aquí City Toys logra capturar muy bien el molde de Mafex, teniendo como única diferencia el color que usaron. En City Toys se ve un verde un poco más pálido y en Mafex un poco más vibrante. En cuanto al plástico que usaron, ambos tienen plástico flexible, siendo un poco más rígido en la versión de City Toys, pero sin tener mucha diferencia. Ambos cumplen la función de accesorio adicional para Superman y son bastante buenos. Seguimos con estas manos con los dedos extendidos para poses de vuelo. Aquí la réplica del molde se logra bastante bien, perdiendo solo un poco de definición en las uñas. Y la diferencia está un poco en la tonalidad de la pintura, siendo un poco más oscuro en City Toys y un poco más pálido en Mafex. Aparte de eso, la calidad del plástico y el tamaño de ambas manos es exactamente el mismo. Y finalmente, rostro enojado con los dientes apretados, simplemente para confirmar que esta vez City Toys no alcanza el nivel de réplica para los rostros, siendo este el punto más importante para capturar la esencia de Superman. Vemos que les faltó nivel en el perfil de la nariz, definición en las orejas, también en el mentón, y en el trabajo de pintura tampoco logran ese efecto cómic
que hace muy bien Mafex mezclando luces en azul y el cabello en color negro. Aquí vemos un patrón desordenado que no se define muy bien a la hora de pintar el cabello. Entonces logramos un rostro que no captura la esencia de Superman y que le falta mucho para alcanzar el nivel de Mafex. Y antes de finalizar la sección de accesorios, vamos a hacer un swap con algunos elementos. Esto con el fin de ver si algunos accesorios de la versión de Mafex son compatibles con City Toys. Empezamos por las cabezas. Tomamos la cabeza de la figura de Mafex y la cabeza de la figura de City Toys. Aquí vemos que los joints son similares, pero probablemente el de City Toys es un poco más grande. Tomamos la cabeza de City Toys y probamos si entra. Y como ya es costumbre en esta marca, pero siempre lo vamos a intentar, no hay match lamentablemente. Así que no vamos a poder tener a Superman ni con este rostro ni con el rostro sonriente. Y ahora vamos a probar con la versión de City Toys. Ya sabemos que no hay match, pero veamos cómo queda. Ahí queda incluso un poco más largo, pero así se vería. Simplemente con el rostro la figura ya sube de nivel. Y ahora seguimos con los efectos de Hiedra Venenosa. Tomamos la figura de Mafex y el efecto de City Toys. Como esto es plástico flexible, seguramente va a quedar. Y sí, aquí tenemos match, al igual que con la versión de Mafex funciona bastante bien. Y ahora con la figura de City Toys y el efecto de Mafex. Este también es en plástico flexible, entonces se acomoda muy bien a la figura. Aquí también tenemos un match perfecto y funciona bien con City Toys. Y ahora vamos con un par de manos. Entonces tomamos la figura de Mafex, quitamos esta mano y vamos a poner esta mano de City Toys a ver si es compatible. Entonces vamos a entrar y parece que no es compatible. No hay match. En este caso este es un poco más cerrado. Quizás forzándolo podría entrar, pero creo que no vale la pena. Entonces no tenemos match con el intercambio de manos. Y ahora vamos con la figura de City Toys. Entonces quitamos esta mano y vamos a poner esta mano. Aquí probablemente sí funcione porque este agujero es más grande, pero puede quedar suelto. Entonces vamos a ver. Sorpresivamente también es un poco rígido, pero ya entra. Aquí sí tenemos match y le queda bastante bien. Considero que con la versión de Mafex y City Toys también se podría, pero hay que forzarlo. Entonces es una opción que nos puede servir si por ejemplo tenemos la versión original y se nos pierde una mano. Podríamos usar el set de accesorios de City Toys para reemplazarlo, y a la inversa también funcionaría. Y finalmente vamos a hacer algo que no es un swap. Vamos a usar el puño adicional para Batman con anillo de Kryptonita en la figura de Mafex. Entonces aquí vamos a ponerlo y así se vería en la figura de Mafex. Y lo mismo vamos a hacer con la versión de City Toys de traje negro. Entonces tomamos este puño, ahí queda, se ve muy bien. Y algo que me parece muy positivo es que justo hayan escogido la versión 126 en vez de la 105 de City Toys, porque le da mucha variedad y nos permite opciones con los que no tenemos la versión de traje negro de Mafex. Pienso que ahí City Toys sí tiene un gran acierto decidiendo cambiar el color del puño para la versión de traje negro, completando mucho más nuestro display. Ahora vamos con las articulaciones y algunas decisiones de diseño que son importantes para el rango de movilidad tanto en Mafex como en City Toys. Empezamos por el cuello. Buen rango de movimiento y sin limitaciones, puede ver hacia arriba para las poses volando y hacia abajo para poses más desafiantes. En Mafex tenemos movimiento hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados sin restricciones. Los brazos desde el hombro pueden girar 360 grados. Aquí sorprendentemente no tenemos ruido de fricción, sí se siente un poco rígido pero no se va a romper, así que siento que hay una mejora en cuanto al control de calidad en estos puntos de articulación. El brazo se eleva mucho más allá de los 90 grados y el giro de bíceps y tríceps tampoco tiene ruido de fricción. Aquí mejoraron bastante ese aspecto. Y con la articulación de mariposa, que desde la versión de Mafex no está muy bien diseñada. Puede moverse hacia atrás, hay un rango hacia atrás, pero por el diseño del pecho hacia adelante este rango es un poco limitado. Entonces fíjense que hago hacia adelante los brazos, pero no se alcanzan realmente a tocar los puños. Si subimos un poco el brazo por esta curvatura de aquí, se alcanzan a tocar, pero no alcanza a cruzar los puños. En Mafex el giro desde el hombro también se da de manera fluida y sin restricciones. También se eleva mucho más allá de los 90 grados y tenemos el giro de 360 en bíceps y tríceps. En cuanto a la articulación de mariposa, como ya lo mencionábamos, el diseño no es tan bueno original de Mafex. Entonces se abre hacia atrás y hacia adelante por esta parte no toca los puños. Incluso creo que City Toys lo hace un poquito mejor, porque fíjense que ahí no toca los puños, no es posible hacerlo. Y si movemos un poco hacia adelante los brazos, ya toca los puños
pero no los cruza, así que está limitado por el diseño del pecho en el rango de movimiento. Ahora vamos con el torso, que puede moverse para adelante con este rango y para atrás con este rango. Lo importante aquí es que esta articulación no suena y eso me parece muy positivo en City Toys. También puede girar de esta manera, un poco restringido pero lo necesario, y con la cintura que también gira casi que 360 grados. Aquí es donde les digo que esta pieza no coincide con la parte de la ingle y por eso se ha deformado un poco la parte de la ingle. En Mafex también podemos mover hacia adelante, de hecho aquí el movimiento es un poco más limitado, aquí es mínimo el movimiento, es este hacia atrás, un poco más pero apoyado por esta articulación. Entonces si nos vamos propiamente aquí es pequeño, entonces ahí City Toys tiene más rango. También puede girar de esta manera y desde la cintura de esta forma. Aquí el movimiento sí es mucho más libre porque las proporciones en la parte baja del abdomen están mejor adaptadas a la ingle de la figura. Seguimos con las piernas, que tienen este buen rango típico de Mafex y City Toys. También tienen el sistema que disloca la pierna y le permite girar en su propio eje. Además se eleva a los 90 grados y tenemos rodillas con doble articulación. Finalmente los tobillos giran 360 grados, se mueven para abajo, se mueven para arriba y articula la punta del pie. En Mafex también tenemos un buen split con una buena amplitud. También tenemos el sistema de dislocar la pierna y girar en el propio eje. Se elevan a los 90 grados y las rodillas tienen doble articulación. Finalmente los tobillos giran 360 grados, se mueven para abajo, se mueven para arriba y articula la punta del pie. Y después de revisar cada detalle, enfrentando a Superman 117 de Mafex contra su versión de City Toys, queda claro que esta comparación no es tan simple. Para ponerlo más claro, vamos con los pro y los contra de cada uno. Superman Hush Mafex 117 tiene mejor acabado general y sensación premium, rostros más convincentes y fieles a Superman, presencia más sólida como Superman Hush. En cuanto a los contras tenemos precio mucho más alto y no incluye un rostro sonriente, algo que muchos coleccionistas venían esperando. Superman Hush City Toys tiene escala muy bien igualada frente a la versión original, capa resistente con buen alambre y buena presencia en poses y accesorios bien replicados y con una calidad bastante similar. En cuanto a los contras tenemos baja calidad en el esculpido y la pintura de los rostros, falta de barniz mate que hace que pierda el look de figura premium. City Toys tiene algunos aciertos. La escala funciona, la capa sorprende y los accesorios están muy bien replicados, pero esta no se siente como una de sus mejores entregas. La calidad bajó bastante y en un personaje como Superman eso pesa mucho más, porque aquí no basta con copiar el cuerpo o incluir las mismas piezas. Superman necesita rostro, presencia y ese acabado que haga sentir al personaje, y en eso Mafex todavía gana con bastante claridad, así que City Toys puede funcionar como una alternativa más económica, pero Mafex sigue siendo la versión que realmente se siente como Superman Hush, y justo por eso me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál de estas dos versiones crees que representa mejor al Superman Hush de los cómics? Te leo en los comentarios. Y si este análisis te ayuda a ver la figura con más detalle, apóyame con tu like, suscríbete al canal y acompáñame en las próximas reviews para ver más contenido como este. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo análisis aquí en Figment Collectors.